y en 40 minutos destruirnos presas, objetivos estratégicos y atrasar el desarrollo 20 años del país en una decisión apresurada. Los hondureños lo pueden hacer y ya nos quedamos fregados. Si yo dijera esto, sería comprensible. Yo no soy militar, yo no tengo mando, yo no soy el responsable de la seguridad nacional, yo no soy el responsable de la soberanía nacional. Yo soy un ignorante en cuestiones militares, pero como salvadoreño, estas declaraciones del general Munguía Payés, ministro de la Defensa, a mí me ofenden, a mí me causan una terrible desilusión. ¿Por qué? Porque cuando un ministro de la Defensa dice que la Fuerza Armada hondureña, el que pudiera ser nuestro enemigo en caso de una nueva guerra, dice que tiene la capacidad de incursionar en El Salvador y en 40 minutos arrasarnos, destruirnos, porque solo tenemos 4 aviones, y 4 aviones que no sirven, y ellos tienen 25 aviones modernos que sí sirven. Mire, discúlpenme, pero esto es insultar la dignidad y la inteligencia del pueblo salvadoreño. Y yo creo que no hay un solo salvadoreño que no haya criticado estas declaraciones del ministro de la Defensa. Pero les voy a comentar algo. Buscando cómo iba a abordar este tema, buscando material de apoyo, me fui a encontrar con el Heraldo de Honduras. Y en el Heraldo de Honduras reproduce a las 2:40 de la tarde lo que había salido aquí en la prensa gráfica ese mismo día 23. Creo que fue miércoles. Y el titular de la noticia del Heraldo de Honduras, en su página electrónica dice: Munguía P, : no se puede defender la isla Conejo. El ministro asegura, dice el Heraldo de Honduras, que el ejército de Honduras está mejor equipado. El Salvador, palabras del ministro, reproducidas por el Heraldo de Honduras, El Salvador reconoce que no puede defender la isla Conejo ante Honduras. Y entonces, dice el Heraldo de Honduras, bueno, ¿y qué pasa pues? Porque aquí el presidente de la República está diciendo que la isla Conejo es propiedad del Salvador. Y el presidente Mauricio Funes se ha empeñado en una campaña para recuperar la isla Conejo. Pero su general, su ministro de Defensa está diciendo que ese país, nosotros, carece de la fuerza militar para disuadir a Honduras sobre su soberanía en el islote. Miren, a mí me sorprendió cómo los hondureños están bien informados. Y solo quiero terminar con esto, esta primera parte. En la página, en internet del Heraldo de Honduras, aparece un comentario de un ciudadano hondureño. Y este comentario del ciudadano hondureño sí es bien importante para nosotros, porque denota dos cosas. Denota un raciocinio maduro y denota que hasta los ciudadanos más insignificantes de Honduras están enterados de lo que pasa aquí en El Salvador. Dice este ciudadano, que no digo que es insignificante, al contrario, debe ser alguien letrado. Dice, refiriéndose a Munguía Payés, allá en Honduras, dice: este político salvadoreño no es más que un inepto pidiendo fondos para comprar equipo, tapando la ineficiencia de su gestión en seguridad pública. Y sigue: en la actualidad los conflictos se resuelven legalmente con jueces internacionales y no con la violencia. Los ciudadanos de ambos países tenemos que entender
que estos son pleitos de los políticos y no de los pueblos. Un conflicto armado nos destrozaría a ambos países. La realidad es que ambos somos pobres y no podemos financiar una guerra. Sin duda, estos políticos ineptos salvadoreños sí tienen conflictos que preparen a sus abogados y a sus documentos para interponer un juicio internacional. Mire, esto me avergonzó más que las declaraciones de Munguía Payés. ¿Por qué? Porque los hondureños están pensando en términos pacifistas, en términos legalistas. Ellos creen que a ellos les corresponde la isla Conejo y nosotros creemos que es a nosotros. ¿Cuál es la solución? La vía diplomática, la negociación directa, un juicio en La Haya. Es decir, hay diferentes salidas. Pero ¿de cuándo acá el ministro de la Defensa viene a hablar de guerra? ¿Y de cuándo acá viene a hablar de una guerra perdida? Esto es cuando un boxeador se mete al ring y cuando ve al otro, mejor se baja y ni siquiera tiene el valor de meterse al ring y tirarlo a toalla. Señores, miren, realmente yo, señor Munguía Payés, general Munguía Payés, a usted que le gusta salir bien bonito con esos uniformes rojos, con amarillo, como los de Gerardo Barrios, usted que se ha ganado 2 ascensos en menos de un año, general de brigada y general de división, dígame, ¿qué tiene en la cabeza, por Dios, como para desmoralizar a toda una Fuerza Armada que ha tenido lances dignos y lances honorables en este país? Mire, cuando nosotros peleamos contra Honduras, por la provocación de Honduras en 1969, muchos ricos de este país agarraron sus aviones, los amarraron, las bombas las amarraron a los aviones fumigadores o a los aviones privados de ellos, y con 3 o 4 AT-37, los aviones que nos donaron de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos, hicimos pedazos al aeropuerto de Toncontín, mientras las fuerzas de tierra y la artillería entraba a Honduras y llegamos casi a Tegucigalpa. Y solo retrocedimos porque la OEA, la Organización de Estados Americanos, impuesta por Estados Unidos, nos hizo retroceder. Ese es patriotismo. Y los que recordamos aquel lance de la Fuerza Armada, nos sentimos ahora orgullosos de la Fuerza Armada. Pero usted parece que quiere avergonzar a la Fuerza Armada, disminuir a la Fuerza Armada. Le pregunto, señor Munguía Payés, si usted piensa así, ¿por qué no desmantelamos a la Fuerza Aérea? Porque entonces la Fuerza Aérea no sirve para nada. ¿O usted cree que por las declaraciones un poquito tiradas de los cabellos que usted dio en varios medios de comunicación, porque al principio yo creí que esto era un lapsus suyo, pero usted fue a repetir lo mismo a una radio, y usted ha venido repitiendo lo mismo? Es una campaña que usted está haciendo contra El Salvador. ¿Usted cree que por eso le van a dar más dinero para la compra de aviones? Esto debería servir para que la Asamblea Legislativa se pronuncie y declare que no le va a dar un centavo para la compra de aviones. Señores, perdónenme, pero estoy indignado. Bueno, quiero decirle que en la Asamblea Legislativa también hay un debate. El partido Gana, por cierto, está haciendo consideraciones para pedir la interpelación del ministro por estas declaraciones. Desafortunadas o no, creo que al final el juzgamiento lo tiene cada uno de ustedes según el raciocinio, porque efectivamente pues creo que no se le puede decir al enemigo yo no puedo pelear contigo porque no tengo las suficientes armas. Yo creo, y no estamos hablando de enemistad con un país vecino, hermano, que obviamente tiene por delante, digamos, toda una facilidad para poder buscar formas de cómo lograr solucionar este problema. A ver, Julio. Que no estaba de acuerdo conmigo en ciertas cosas. Okay. Y la verdad es que lo que yo traté de decir, y creo que se entendió bien, es primero, que este ministrillo metió las patas. Así, claramente, como salvadoreño. Segundo, que esto parece una campaña, Julio. ¿Por qué? Porque si metió las extremidades cuando dio declaraciones a la prensa gráfica,
igual fue a repetir a un programa radial. El presidente, con buen tino, ha tratado de sacarle las extremidades al ministro donde las ha metido. ¿Por qué? Porque aquí se corre un gran riesgo. El riesgo que se corre es que el nacionalismo de la Fuerza Armada, la racionalidad de la Fuerza Armada, que tenemos, gracias a Dios, una Fuerza Armada profesional, pudiera presionar para que el ministro de Defensa o se retracte o se le pida al presidente de la República su sustitución. Porque la Fuerza Armada no puede pasar indiferente a esto. Especialmente cuando la Fuerza Armada son estudios superiores los que tiene de Estado Mayor, y allí claramente se define que no solo es la Fuerza Aérea la que determina una guerra. Bueno, el ministro de Defensa dice, en 40 minutos nos destruyen presas, nos destruyen todo. Bueno, y que no tenemos artillería antiaérea, y si no la tenemos, en vez de los aviones, no podríamos comprar artillería antiaérea moderna con misiles de aire, de tierra a aire, y cubrir con un escudo El Salvador para que no entren los aviones hondureños. Mire, tenemos una infantería buena, tenemos una reserva de 80,000 hombres preparados y capacitados. No se trata de guerra. Aquí no estamos hablando de guerra, pero tampoco estamos hablando que nos vamos a esconder en la timidez de rehuir un combate si las cosas se presentan en contra de la soberanía de El Salvador. Y les voy a decir una cosa, ustedes no crean que los hondureños están defendiendo ese islote de 1 kilómetro cuadrado por sí o porque les da la gana. No, lo que pasa es que ese islote tiene 3 millas alrededor que son parte de la soberanía que Honduras reclama. Y el problema es que en determinado momento Honduras puede bloquear todas las operaciones del Golfo de Fonseca y todo el esfuerzo que está haciendo CEPA por encontrar inversionistas para el Golfo de Fonseca. Si los inversionistas se informan bien y se informan geopolíticamente, se informan sobre las valoraciones militares de cada estado ribereño, bien pudiera ser que no les interese el negocio. ¿Por qué? Porque en determinado momento la Fuerza Naval de Honduras, que también es muy fuerte, la Fuerza Naval de Honduras puede impedir que los barcos salgan del Golfo de Fonseca. Ahora, Dagoberto ha hablado, desde la vez pasada está hablando del paso ciego. Sí, pero ese paso ciego tiene un requisito, que para que Honduras salga al Océano Pacífico, tiene que estar de acuerdo Nicaragua y El Salvador. Y Nicaragua y El Salvador, si alguna vez se les antoja, pueden cerrar ese paso ciego. Y Honduras no sale al Océano Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo Honduras geopolíticamente? Está pretendiendo agarrar la isla Conejo, y si no es la isla Conejo, después va a agarrar otra isla para negociar con El Salvador el voto para que le dé la salida al Océano Pacífico. Mire, para Honduras es determinante salir al Océano Pacífico. Porque si no es por la misericordia de El Salvador y Nicaragua, Honduras no sale. Así de claro, Honduras no sale. Y con Nicaragua no va a andar jugando. Porque yo no creo que a Daniel Ortega se le ocurra dar declaraciones como la que da nuestro ministro de Defensa. Y Nicaragua es un país que está capacitado militarmente. Entonces, aquí no es un problema de la Isla Conejo. La Isla Conejo es el símbolo de la resistencia hondureña en su campaña política que están llevando a cabo adentro de Honduras. Campaña política que ha logrado que aquí meterle miedo al ministro de Defensa para que el ministro de Defensa venga a dar estas declaraciones un poco, perdónenme, pero son declaraciones afirmadas, digámoslo claro, afirmadas desde el punto de vista político, pues.
No estoy endilgándole al ministro otro tipo de actitudes, sino que mire, para que un militar diga esto, ese militar él solito se debería quitar las estrellas y entregárselas al presidente. ¿Por qué? Porque sencillamente no es digno de un militar. Miren, ahí está el artículo 388 de la ordenanza militar. ¿Qué dice el artículo 388 de la ordenanza militar? Que por supuesto el ministro de Defensa debe conocer muy bien. Que un oficial, que un jefe, jamás, de los jamases, debe con sus declaraciones desestimular a sus tropas. ¿Por qué? Porque si un jefe desestimula a sus tropas, esa es una derrota anunciada de la Fuerza Armada. Mira, yo creo que aquí hemos dicho claro que la guerra no es la solución a los problemas. Lo que nosotros hemos planteado es que si hay una disputa, tu tesis, o mejor dicho, la tesis que sostiene la Corte, es que, bueno, Honduras está haciendo un acto de soberanía y el otro Estado no dice nada, por lo tanto se perfilan las dos condiciones para que esta isla sea propiedad de él. Esa es una de las tesis que se sostiene. Yo creo que aquí lo que deberíamos de estar planteando, somos países tan pequeños, somos países con tantas necesidades y con cuestiones comunes aledañas, que deberíamos de estar haciendo más el planteamiento en sentido, ¿cómo le podemos sacar beneficio al Golfo? Pero para eso se necesita voluntad política de los tres estados. Cuando yo te dije que no compartía, no es el hecho de que no, como salvadoreños, no me gusta. Decir, mire, están ejerciendo y ustedes no hacen nada porque son débiles. No, pero también debemos de ser sensatos en el planteamiento de decir, es que una guerra no nos va a conducir a nada bueno. ¿Qué te pasaría si empiezan bajo ese argumento y empiezan a hacer actos hostiles? Empiezan a capturar a nuestros pescadores. Es que lo van a hacer, Julio. Por eso. Porque van a provocarnos. Por eso. Más con las declaraciones del ministro. Yo esperaría que eso no se llevara a cabo. Es decir, aún Honduras, con todo y lo que quieran decir, a mí no me consta, que es el más poderoso de la Fuerza Aérea, aún ellos saben que una guerra tampoco les conviene. Si que Honduras tampoco nos van a decir que es una Arabia Saudita que tiene petróleo, que tiene recursos, con que a puras penas vamos saliendo con los presupuestos, ya digamos una guerra no beneficiaría a ninguno. Lo que yo sí creo y debemos de demandar es que pongamos un planteamiento definitivo a esta situación, porque la indecisión es lo que mantiene encontronados a los dos países. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Hacer todo un planteamiento de carácter jurídico, agotar toda la vía jurídica y diplomática para llegar a una definición. Lo peor que puede pasarle a los dos estados es mantener esta indefinición, porque le da raja para un lado y para otro de mantener el tema. Pero yo estoy seguro que Alfredo y tú y Dagoberto han leído a Clausewitz, pero especialmente te voy a mencionar una cita de Maquiavelo. Maquiavelo decía que las Fuerzas Armadas en tiempos de paz deben de prepararse para la guerra. ¿Por qué? Porque este tipo de conflictos que ahorita estamos tratando de contemporizar y de llevarlo a La Haya, un día va a perder a alguien y ese alguien va a empezar la guerra. Y El Salvador, ¿cómo nos va a encontrar una guerra a nosotros? Yo no soy guerrerista, pero tampoco quiero que nos vengan a matar a la gente. Y tenemos que defendernos. Yo sinceramente creo que se nos está pasando la mano. No hay que andar cruzando puentes sin llegar al río. Yo siento que cerrarle la salida al Pacífico a Honduras sería un acto de guerra. Así como Honduras cerrarle el paso a El Salvador también sería un paso de guerra. Y honestamente yo no creo que se esté hablando de eso. Yo creo que como salvadoreños y como gente sensata debemos identificar quiénes son nuestros principales y más inmediatos enemigos: las maras y el crimen organizado. ¿Cómo se combate eso? Con unidades especiales. Si quieren, con helicópteros. Si quieren, con aviones de
de apoyo terrestre, como serían los A-37, para evitar el tráfico de armas y de drogas a través del Golfo de Fonseca. Pero esos son nuestros enemigos, no son los hondureños. Si estamos hablando de convencerlos de que hagamos un canal seco a través de Honduras, ¿cómo se nos ocurre estar hablando de guerra con Honduras? Y aquí les voy a poner un ejemplo. A Alemania le robaron, porque esa es la palabra, a Alemania le robaron Silesia, el puerto de Danzig, Prusia del Este, se lo robaron. Y Alemania está diciendo algo. ¿Y quién es el país más poderoso de Europa? ¿Y quién? Silesia y Danzig le quedó a Polonia. ¿Y quién es el aliado económico principal de Alemania ahorita en estos momentos? Polonia. Entonces, nosotros creo que debemos de agarrar los ejemplos de los países desarrollados. Si en Europa fueron capaces, hablando diferentes idiomas, teniendo diferentes culturas, guerras ancestrales, fueron capaces de integrarse por el bien de todos los países, ¿por qué nuestra bola de enanos ignorantes no podemos hacerlo? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, estar hablando de guerrerismos y de teorías y de cosas que no solo no son reales, son dañinas para el futuro de nuestros pueblos. Y ahí en la televisión salió un cintillo que en el lugar de estar comprando aviones deberíamos de estar construyendo más escuelas y hospitales. De acuerdo, pero también estoy de acuerdo que no se nos olvide la seguridad, pero tiene que ser una seguridad lógica y sensata. Tenemos que identificar quiénes son nuestros verdaderos enemigos. No es el ejército ni la Fuerza Aérea de Honduras, son los mareros de mexicanos y los zetas y el crimen organizado que está en Santana. Esos son nuestros enemigos. Pero para eso hay que prepararnos. Correcto. Por eso es que dije yo que nunca deberíamos haber... ¿Dónde está? Y aquí, es decir, los diputados deberían de estar presos, pero cada vez que se presenta un presupuesto para la Fuerza Armada, vienen a sacar, ¿para qué queremos una Fuerza Armada? Pero es porque no explican, y creo yo que esa es culpa de las autoridades, no explican nuestras verdaderas necesidades de seguridad. Bueno, mira, una de las cosas aquí, arman el escándalo por los cuerpos de seguridad. Anda a preguntarle en el campo cómo añoran a la Guardia Nacional. Por eso. O sea, entonces, si nosotros tuviéramos la madurez y la inteligencia de explicar cuáles son las verdaderas necesidades de seguridad, yo creo que nadie se opondría a modernizar la Fuerza Armada, a modernizar la Policía Nacional, a generar los cuerpos como una policía rural o una guardia civil que tanto se necesita en las áreas rurales. Es que cuando yo te planteaba el refuerzo para modernizar a la Fuerza Armada, no estoy planteando decirle, mire, para ir a pelear con Honduras. No, lo que yo estaba planteando es decir, tenemos que tener una fuerza suficientemente grande, poderosa, para poder enfrentar cualquier actividad ilícita o incluso la defensa de la soberanía nacional. Es decir, pero ¿qué pasa? Cada vez que se llega con el tema de la Fuerza Armada a la parte presupuestaria, empieza a decirse para qué se quiere una Fuerza Armada, para qué, y ponen, es decir, mejores escuelas en lugar de Fuerza Armada. ¿Por qué no decimos las dos cosas? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo de tener buenas escuelas, educación? No tenemos recursos, hombre. Sí, pero hay prioridades de prioridades. Tenemos recursos para votando vehículos de lujo y en caravanas presidenciales. Hay prioridades que deben de suplirse, Quirio. Por supuesto que los recursos nunca van a ser suficientes, pero hay prioridades. Para mí, la integridad del territorio, la seguridad pública son de las prioridades número uno. Aquí el ejemplo del próximo tema que tenemos, la Corte Suprema de Justicia. Ahí ha salido el rumor, no sé si será cierto, que el presidente saliente quería darle camionetas Audi a los magistrados y que después cuando se achicó del precio de las camionetas Audi, ya son sedanes, ¿verdad? Ahora, díganme ustedes por qué se va a gastar $1 millón en sedanes que no se necesitan y las escuelas sin inodoros.
y los hospitales sin medicinas. Resulta lógico pensar que los ejércitos son para la guerra. Los ejércitos no son para la paz, pero también uno ha de pensar que la paz surge precisamente de la guerra. La paz no nace de la paz, ni la guerra de la guerra. Y los ejércitos han de estar preparados para la guerra en tiempo de paz. Estoy hablando de los ejércitos gubernamentales. Cuando estallan otras guerras, los ejércitos se organizan adentro de la misma guerra, pero se trata de otros ejércitos. Muy bien. Pero es que la guerra es la actividad a la que más se dedica el ser humano, de manera cotidiana. El ser humano siempre está en guerra. La guerra nace dentro de una actividad vital del ser humano, que es la cacería. Históricamente aparece la guerra cuando la presa ya no es el animal que yo me voy a comer, sino que es otro cazador. Cuando eso ocurre, ahí tenemos la guerra. Pero en la decisión de la guerra hay una decisión rigurosamente política, no rigurosamente militar, no, es una decisión política. Aquí estamos hablando de una zona estratégica para 3 países, pero que sin embargo no ha sido tratada como tal desde 1821. Ya estamos en el 2013 y ese tema no es abordado. Mira cómo es increíble, ese tema no es abordado. Solo una serie de declaraciones, el Golfo como zona de paz, y ese está bien, magnífico. Pero la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuando resolvió de la manera en que lo hizo, trató a estos países como niños peleoneros y puso en el papel una serie de condiciones que solo se resuelven a partir de una negociación. La sala lo que dijo es: negocien, resuelvan ustedes. Pero para bailar se necesitan dos. Claro, es que estamos hablando de negociación. La sala se metió en el tema de las islas. No, digo, no hay controversia. Solamente vamos a ver 3. Mianguera, Mianguerita y el Tigre. Y dijo, Mianguera y Mianguerita del Salvador. El Tigre de Honduras. En lo demás no hay controversia. Y claro que hay controversia, pero estoy diciendo, la sala no tocó eso. Ahora, te voy a decir una cosa. Es bien, dijéramos, bonito analizar un tema desde aquí, pero hay realidades allá que se están viviendo en la isla. Esos pescadores que los detienen y les detienen sus productos. Claro. O sea, son realidades que tampoco podemos dejar por fuera. Por supuesto, pero estoy explicando esto a partir de esta situación, porque para nosotros como país, Honduras resulta ser el país geopolíticamente más importante. Por favor, ponele atención a esto. Geopolíticamente más importante. Esos humildes pescadores hay que clasificarlos. Yo estuve en el negocio de la pesca y así como hay humildes pescadores honestos, hay pescadores que a lo que menos se dedican es a la pesca. Y en ese sentido yo creo que el factor seguridad es importante. Y eso es lo que no hay que descuidar. No, pero mira, solo quiero terminar la idea porque no quiero dejar desapercibido, y no es el planteamiento. La idea es de buscar, un entendimiento. Pero yo quiero recordarle a Ernesto López, ¿no te recordás que hace menos que fue retenida una periodista del Canal 21 por haber ingresado? Y más que la periodista, vean la actitud corporal del soldado que la estaba interrogando, golpeando permanentemente el fusil. Ese acto de provocación es a lo que no debemos de prestarnos. Porque miren, mentes calenturientas van a haber en los dos países, porque en un momento determinado pueden llevar políticamente beneficios. Ahí es donde debe privar la sensatez. Si yo vuelvo a insistir, el tema deberíamos ya de elevarlo de una manera formal
a un tercero para que defina, porque ambos están abrogando en este momento. A mí no me gusta como salvadoreño decir que Honduras diga que la isla Conejo es de ellos, pero es una realidad que tienen actos de posesión. Entonces, si nosotros argumentamos que tenemos el derecho y el otro también lo mismo, pues busquemos un tercero que nos defina la posición y se acabe este tema para no llegar a pasiones que en un momento Pero es que determinado mira, puedan definir. Honduras sabe que si la isla Conejo, una sentencia, se la da a El Salvador o la ratifica para El Salvador va a establecer una base ahí naval, va a establecer artillería, Pero sería el derecho del Salvador. que está a 1 kilómetro del territorio de Honduras. Pero si es sentencia, si los dos estados nos sometemos a la decisión, pues hombre, la sentencia que se dicte va a ser de cumplimiento obligatorio para los dos. Voy a hacer una pausa comercial, te doy la palabra, Dagoberto. Sigo creyendo que ese análisis que tú haces y el que concluye que hay que ir buscando ya unir esfuerzos para darle una solución diplomática, jurídica, debe de empezar por crearse ya una comisión. Es que mira, Neto, lo peor que le pasa al país es la indefinición en la situación jurídica en que se encuentra el Estado. Por un lado, no puede ser actos de soberanía porque Honduras está ahí. Y seguimos diciendo que es nuestra. Bueno, si no se quiere, planteémoslo jurídicamente ante las instancias correspondientes para que esto llegue a una definición. Pero no pongamos en peligro la seguridad nacional con declaraciones adecuadas y peor aún con debates ignorantes, porque eso es lo peligroso. Aquí la ignorancia es atrevida. Pero ¿cuáles son los debates ignorantes? Yo estoy hablando de aquí, estoy hablando de lo que se da en el debate. ¿Y cuáles son las declaraciones inadecuadas? Las declaraciones adecuadas son las del ministro. Por eso. Pero Es que ese era el tema. pero es que una acción, Yo lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo yo de los debates ignorantes es lo que a veces se da en la sociedad civil con respecto a nuestras necesidades de seguridad. Ese es el debate Es que ignorante. mira, aquí estamos confundiendo como que la Fuerza Armada va a venir con una varita mágica a resolver los problemas de seguridad pública. No, la Fuerza Armada debe capacitarse, tecnificarse, equiparse para la guerra, porque para eso son las Fuerzas Armadas. pero mira, Pero si a nuestra guerra, no digamos, es que hubo al inicio, aquí no lo podemos, ninguno nos podemos dar a tol con el dedo, hubo una intención de ir reduciendo paulatinamente después de los acuerdos de paz, porque se tenía el temor de que el ejército había sido un instrumento político para reprimir a los pueblos. Pero, ¿qué ha pasado? La Fuerza Armada ha sido la institución que mejor ha respetado los acuerdos de paz. Creo que ha sido la más inteligente, la más profesional y se han limitado. y la más descuidada. Y la más descuidada. No obstante eso, no obstante el descuido, ¿cuál es el llamado? Fortalezcamosla institucionalmente. Si ya nadie está planteando que compre cañones 105 ni misiles. No, pero hay que dotarla, hay que equiparla de lo necesario para que cumpla el rol que constitucionalmente está llamada a defender. Y el rol realista que le toca jugar, ¿verdad? Porque no nos vamos a preparar para una guerra nuclear, ni vamos a prepararnos para una guerra... Si a pura pena tenemos para rancho, ya no... Y ese es mi argumento. Identifiquemos quiénes son nuestros verdaderos enemigos y de ahí tomemos decisiones. Voy a una pausa comercial, gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa comercial, regresamos contigo.